la Sagrada Escritura. Vamos al Evangelio de San Juan. Leeremos dos versículos muy conocidos. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mis hermanos que fueron a la campaña El Salvador también. Han regresado con bien. Mi hermana Delvis, hermana Lupita, hermano Ricardo Gano. Que el Señor los ha traído con bien también. Gloria al Señor. Nos tenemos San Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Le damos lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Tema de esta tarde, hermanos, verdaderos hijos de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos somos hijos de Dios en este lugar? Alabado sea el Señor. Siempre, hermanos, he escuchado a personas diciendo que todos somos hijos de Dios. Yo creo que todos ustedes han escuchado que a donde quiera que va y pregunta algo de Dios, dice todo hombre y toda mujer dice ser hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y algunos lo afirman, otros preguntan y otros tienen ciertas reflexiones y dirán, ¿será que todos somos hijos de Dios? Alabado sea Cristo. Dentro del cuerpo, hermanos, de Dios, de Cristo, o sea, la iglesia, muchas veces se está esa pregunta también. Y muchos creen que todos somos hijos de Dios. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, pero yo creo, hermanos, que aunque todos crean ser hijos de Dios, hermanos, y esa afirmación, hermano, no nos hace creer a nosotros, hermanos, que si todos son hijos de Dios, entonces, hermanos, no importa cómo estemos ni cómo andemos. Si todos, en realidad, el ser humano es hijo de Dios. Lo que hemos leído dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Cristo. De leer este versículo literalmente, para muchos viene la confusión. Porque dicen, hermanos, a los que creen. Hermanos, si hasta el mismo diablo cree en Jesucristo. Y por ello no vamos a decir que es hijo de Dios. Ha sido lanzado a este mundo. Pero, hermanos, gloria al Señor, podemos decir nosotros que todos son hijos de Dios, hermanos, porque creen en Dios. No es esa la respuesta. Alabado sea Cristo Jesús. Si no, hermano, uno puede preguntarse, hermano, a la gente allá afuera y puede preguntar, hermano, que si creen en Dios. Ellos le dirán que sí creen en Dios. Todos creen en Dios, hermano. Hasta aún el propio ateo que dice llamarse ateo, cuando viene la aflicción se le sale el Dios mío. Todo el hombre tiene sed de Dios, tiene necesidad en su corazón de Dios. Todos creen en Dios. El problema grande está en la obediencia, que allí no todos quieren obedecer. En gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero eso, hermano, no nos hace, el creer en Dios no nos hace hijos de Dios. Ni tampoco a los cristianos, hermanos, que podamos estar muchos años en la iglesia. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra creer, hermanos, en este texto que hemos leído, denota, hermanos, que es algo grande. Que no solamente creer en su existencia, hermanos. Porque ahí es donde muchos se basan, creer en Dios. Y lo que creen, hermanos, es la existencia de Dios. Pero el creer solamente en la existencia de Dios no nos hace llamarnos hijos de Dios. Porque cuando la palabra dice a los que creen en su nombre, es más allá de creer que hay un Dios en el cielo. Hermanos, el creer en la existencia es algo fácil. Pero el creer, hermanos, lo que la palabra dice, al que cree, y el que cree en su nombre, hermano, es algo más profundo. Es creer y recibir a Cristo tal como Él se ha mostrado al mundo, que es el Hijo de Dios y que ha venido para salvación, para perdón de pecado. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Y Cristo dice, la palabra misma dice, apártese de todo pecado el que invoca mi nombre. Alabado sea el nombre del Señor. El que cree en Cristo, el que recree en su nombre, a esto les ha hecho, le ha dado permiso y poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero el que cree que Cristo es santo, hermano, celoso, y que sabe que Cristo ama y reprende también, no solamente creer en la existencia de Dios, sino creer en un Dios poderoso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el Señor, hermanos. Hermanos, creer significa depositar nuestra fe en Jesucristo. Aleluya. Y ahí es donde el mundo, hermanos, tiene un pequeño problema. Que dice ser hijo de Dios, pero no cree en Cristo, como no tiene la fe en Cristo. Como decían en la mañana mis hermanos, la tienen la fe en diferentes cosas, en diferentes santos, en diferentes dioses que no tienen poder ni autoridad. Alabado sea Cristo. Entonces, hermanos, ahí hay un detalle grande, que Cristo hace llamarse hijo de Dios a los que creen en su nombre. Aleluya. Y lo reciben tal como Cristo es. Alabado sea el Señor. Porque a Cristo se le recibe en las buenas, a Cristo se le recibe en las malas también. Alabado sea Cristo Jesús. Y miren, hermanos, eso de recibir a Cristo, hay una pequeña, hermanos, cercanía con la iglesia, con el cristiano y el mensaje de Dios. ¿Sabes de que si nosotros predicamos de avivamiento, de Espíritu Santo, hermano, y que nos vamos para el cielo, todos se gozan? Pero cuando el mensaje viene y exhortándonos y hablándonos, hermanos, del pecado que hay entre nosotros, se va el gozo y viene un sueño. Se da cuenta que muchas veces, hermanos, el amigo, como decía, no sé quién de mis hermanos decía temprano, que sí entiende y pide de Cristo cuando está enfermo y manda a llamar a los cristianos que oren por él. Pero cuando están sanos se olvidan que existe Cristo y que existe la iglesia. Alabado sea el Señor. Como que nos parecemos un poquito, gloria al Señor. Será que seremos primos, pero aquí en Cristo todos somos hermanos, gloria al Señor. Que cuando la palabra, hermano, viene para fortalecer nuestra vida, nos gozamos, pero cuando viene para exhortar y amonestarnos, nos entristecemos. Pero el que ama a Cristo recibe la palabra, porque es palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, el hijo, hermanos, siempre recibe el consejo del Padre, aunque se enoje. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que aconsejamos a nuestros hijos? Tal vez por respeto no le dicen nada, pero en su corazón, en su mente, ya está viejo, por eso habla tanto. Usted no sabe, yo no sé que mis hijos están maquinando el pensamiento cuando lo estamos aconsejando. Pero yo sé que adentro de sus corazones están diciéndonos algo. Alabado sea Cristo. Pero esa clase de hijos espirituales no debemos de estar en la iglesia, aleluya, sino que cuando Dios nos está hablando, debemos de tener la seguridad que estamos sentados en sillas de honra, gracias al Padre eterno que ha tenido misericordia de nosotros, y ahora no solamente nos llama hijos, sino que nos llama su pueblo glorioso, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no es posible que como hijos queramos pedir la herencia, pero como hijos tenemos que oír la voz del Padre también y obedecer su palabra. Alabado sea Cristo Jesús. Porque cuando usted va al mundo y le pregunta de afuera, ¿creen en Dios? Todos dicen ser hijos de Dios, pero nadie quiere recibir los mandamientos de Dios. Nadie quiere cumplir los mandamientos de Dios. Alabado sea Cristo Jesucristo, el Rey de gloria, aleluya. Porque la palabra dice, no tendrás dioses ajenos. Y el mundo, ¿cuántos dioses se ha hecho, hermanos? Infinidades. Alabado sea Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y cuando eso habla, hermanos, tenemos que examinarnos nosotros mismos también. Y si usted puede meditar en sí mismo, no en el hermano, en la hermana, sino en usted mismo, ¿qué Dios podremos habernos formado en nosotros mismos? Que esté tomando cierto lugar de nuestro Padre eterno. Hay cosas que son exclusivamente de Dios, de nosotros, que le corresponden únicamente a Dios.
Pero ¿qué Dios habremos formado nosotros que le estemos dando, hermano, el tiempo que le corresponde a Dios y se lo estemos dando a alguien más? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Si nos descuidamos, hermanos, aleluya, dejamos de ser hijos de Dios y podemos ser hijos de alguien más, pero aquí estamos para que Dios, nuestro Padre, nos aconseje, nos guíe, nos dirija, porque la dirección de Dios nos lleva de este mundo al tercer cielo. Y la iglesia, ese es el objetivo que tenemos que llegar allá arriba. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Y a eso, gloria al Señor, a los que creen en su nombre, es que les ha dado potestad de ser hijo de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos queremos seguir siendo hijos de Dios? Glorioso el Señor. Potestad, hermano, es derecho, gloria a Jesucristo, y autoridad. Dice que los ha dado, hermanos, potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué hermoso. Y voy a un ejemplo más en cuanto a nuestros hijos. Yo pregunto, ¿será que mis hijos tendrán confianza de irle a pedir $50 a hermano Diego, otro hermano, antes de ir conmigo? ¿Verdad que no? Viceversa, cualquier hijo de ustedes será que, porque hermano Miguel, el pastor, van a venir a pedir a hermanos para los caramelos que quieren, antes van de la mamá. Si no le piden, le abren la cartera. Pero la confianza es ¿con quién? Con papá y mamá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué razones, hermanos? Porque son sus padres. Hasta cierto punto sienten derecho, hermanos, y es que eso lo estamos viendo y oyendo, hermanos. Los hijos a veces, hermanos, tanto derecho se sienten, hermanos, que tienen con el padre que le exigen. Ya después no piden, sino que exigen. Porque son hijos legítimos, gloria al Señor. Han nacido en un hogar, ahí se han crecido. Alabado sea Cristo. Ya no piden, hermanos, que quieren algo sencillo, sino que quieren estar a la última moda. Y es una ley. Pero ¿qué les hace eso, hermanos? Yo no sé si a usted le ha ido a pedir un muchacho o un niño que no sea su hijo, ¿verdad que no va? ¿A qué lo quiero llevar esto? Porque dice la palabra que dice que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y potestad es un derecho, es una autoridad. ¿Quién recibe herencia? ¿El hijo legítimo o el de fuera? El legítimo, gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando Dios, o primeramente cuando nosotros, aleluya, recibimos, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, porque dice la palabra, más a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que hemos recibido a Cristo, Dios nos ha dado la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, siendo nosotros hijos, tenemos la autoridad como hijos, gloria al Señor, y hermanos, y esa autoridad se refleja en la vida de cada hijo, gloria al Señor, de cada hermano, alabado sea Cristo. Y esa autoridad, hermano, no solamente para gritar que somos cristianos, hijos de Dios, sino para los demonios mismos, para Satanás mismo, aleluya. ¿A quién respeta a Satanás? Es a los hijos de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, tendremos respeto a Satanás, respetará esta iglesia, porque Dios vela por su pueblo, aleluya. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si Dios está con nosotros como Padre, hay respeto, resguardo, hay protección de Dios, y la sangre de Cristo los cubre y nos libra. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, glorioso el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Yo quiero hacer uso, hermanos, de la autoridad que Dios me ha dado como hijo suyo, pero también quiero honrarle como hijo. Quiero adorarle como hijo de Él, gloria al Señor. Quiero obedecerle como hijo. Igualmente la iglesia, alabado sea Cristo. Gloria al Señor. No solamente estemos pensando que ser hijo es para recibir la herencia del tercer cielo, allá lugares que Cristo ha preparado, sino para honrarle aquí en la tierra también, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hagamos uso de la autoridad, del derecho que Dios nos ha dado como hijos. Alabado sea Cristo.
Gloria al nombre del Señor, aleluya. Para predicar esta palabra con libertad y gloria al Señor. Para hablarle a las almas como hijos que somos de Dios. Decirle, el Padre, mi Padre está buscando más hijos. Venga a Él, aleluya. ¿Quieres ser mi hermano? Acepta a Cristo como tu Salvador. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el Señor, aleluya. Pero el que es arrimado, hermano, no tiene valor de pedir, mucho menos de exigir. Aleluya. ¿Cuánto derecho sentimos nosotros, hermanos, de predicar esta palabra? De predicar el Evangelio de Jesucristo. De testificar que lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oh, glorioso el nombre del Señor. Hermanos, aquellos hombres que Jesucristo llamó eran gente común de la sociedad, sin ningún atractivo extra. Gloria al Señor. Usted sabe los que andan en la playa pescando. No andan bien vestidos, sino que hasta desnudos andan. Y como andan desnudos, hermanos, allá en las aguas no hay ningún árbol frondoso que les cubra del sol. Andan bien quemaditos. Y una persona bien quemada de varios años, hermanos, ¿usted cree que tiene, hermanos, si huele a cuero quemado? Será un atractivo ese. Mas sin embargo, Cristo a eso llamó. Aleluya. Pero cuando vienen a ser hijos, discípulos de Cristo, reciben algo especial. Gloria al Señor. Aleluya, que es suficiente para decirle a la pesca como Pedro, ya no más, aleluya, porque viene la promesa de Cristo. Ya no seréis más pescadores de peces, sino que ahora seréis pescadores de hombres. Gloria al Señor. Y cuando Cristo dice una palabra, hay una profecía, se cumple. Alabado sea el Señor. Mire qué hermoso cuando Pedro empieza a predicar, aleluya, al cielo del poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que recibe el Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, ya no está hablando en la barca, ya no está pescando peces, ahora está lanzando no una sola para un pez, está lanzando la palabra de Dios, no como una caña, sino como el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, tocando los corazones, y empieza a venir las almas a Jesucristo, porque esa era una promesa de Dios. Seréis pescadores de hombres. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué hermoso el Señor. Yo creo que Pedro no se lo imaginó, hermanos. Una de las últimas pescas, la pesca peligrosa. Yo creo que eso simbolizaba lo que le venía espiritualmente a Pedro. Recuerda cuando no podía, pasó toda la noche pescando y no consiguió nada. Como algunos hermanos que van al lago, no traen ni la carnada. Y Cristo los encuentra y les dijo, boca mar adentro, y tírala a la derecha. Y apenas dice la palabra, lo habían tirado y no podían estar viendo para los lados a ver quién miraban para intentar ayudarle, porque no podían sacarla de llena que venía de peces. Aleluya. Y por eso se le llama la pesca milagrosa. Aleluya. Pero yo creo que la pesca más milagrosa es cuando estaba ante aquellos hermanos desde el aposento alto. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando está oyendo a Pedro, dice, estos están locos. Aleluya. Cuando muchos empezaron a hablar diferentes lenguas, probablemente lanzar en el Espíritu Santo, gloria al Señor, después de un gran estruendo que se oyó en aquel lugar, donde estaban ellos unánimes en la palabra, estaban unánimes en la oración, aleluya, estaban unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo, y de repente el estruendo, hermanos, el poder del Espíritu Santo cumpliéndose, porque Cristo les había dicho, quedaos allí, aleluya, y no se vayan hasta que sean invertidos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, aleluya. Y de repente, hermanos, Pedro empieza a sentir un poder glorioso, un mover que no había sentido nunca. El miedo, el temor, la cobardía empieza a desaparecer, porque ahora está llegando el poder de lo alto, el poder de arriba, el poder del Espíritu Santo, que sacude al hombre de toda cobardía y le da autoridad como hijo, como siervo de Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermoso el Señor. Aleluya. Y de repente, hermanos, oye diferentes lenguas, pero empieza a oír lenguas naturales también que dicen, están locos.
Estos están ebrios, borrachos. Aleluya, pero eso ya no lo oyó con los mismos oídos que oyó aquellos. Te pareces a ellos. Tú eres de los mismos, no sé de qué me hablan, dijo Pedro. Y sales a huir y a negar a Jesucristo. Pero ahora tiene un poder más glorioso, que ya no puede negar al Maestro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora ya no puede decir, ya no, yo no soy cristiano, no sé de qué me habla. Alabado sea Cristo. Ahora Pedro dice, está dispuesto a no negar a Cristo, sino a predicar a Cristo Jesús a aquella gente. Algo diferente, gloria al Señor. Cuando escucha que le dice que están locos, se para él y dice, no, señores, esto no es que estamos locos, esto es una profecía cumpliéndose en este momento. Lo escribió el siervo, aleluya, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aleluya. Este es lo que Cristo predicó, aleluya. A ese Cristo que ustedes crucificaron y mataron, ese es el Cristo que está aquí por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos está llenando, y a ese les predicamos que se arrepienta, porque Él viene pronto, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y empieza 3.000 almas, 3.000 almas aceptando a Jesucristo. Oh, glorioso el nombre del Señor, aleluya. Ese es el poder que Dios le da al Hijo, gloria al Señor, por medio de su Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Por eso decimos que potestad, derecho, autoridad, gloria al Señor. De tal manera, hermano, que solo aquellos que recibieron a Jesús, al Verbo, gloria al Señor, al Salvador, a nuestro Redentor, hermanos, a eso es a los que Dios llama hijos. Aleluya, gloria a Jesús. Qué hermoso ser hijo de Dios. Y hermanos, pero de acuerdo a esto que hemos dicho, a lo anterior dice, hermanos, hay características de un verdadero hijo de Dios. En primer lugar, hermanos, el hijo de Dios tiene que estar en sujeción a Dios mismo. Sujeción, hermano, es estar sujeto a algo o a alguien y estar de acuerdo a las normas, a la doctrina, a los principios y a los mandamientos. Alabado sea Cristo. Yo pregunto, ¿quién nos tiene la fuerza aquí? Nadie. ¿Quién nos ha convencido? ¿El pastor, los diáconos, los predicadores? No, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque el Espíritu es el que convence al hombre de pecado, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y por convicción, por medio de la fe, creemos que Cristo es nuestro Salvador y que Cristo viene pronto por nosotros. Por eso estamos en este lugar glorificándole a Él, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el verdadero hijo está sujeto a la palabra, a los mandamientos de Dios. El que no es hijo nunca se sujeta. Alabado sea el Señor. Yo le digo, le presto a algún hermano a Sofía, tengan ahí unas 2 semanas. Sujétala como Jesús. Tal vez por la hora de la repartida del almuerzo le va a hacer caso. O tal vez por temor de Dios porque lo mira aquí en la iglesia, pero yo diría, a un extraño. ¿Sabe, hermanos, que le digo a mi esposa, me enseñó una fotografía cuando estábamos en El Salvador? Mi suegra y mi cuñada le mandaron una foto con una gran escoba, mira, le habían puesto a barrer la casa. Y le digo a mi esposa, qué barbaridad con la niña. Pero lo que voy es que luego les tiró la escoba, pues porque no son quienes van a tomar dirección de ella. Si nosotros la ponemos, lo va a hacer, aunque sea renegando, pero lo hace. ¿Verdad? Así son los hijos. Pero a lo que voy, ¿quién se sujeta a un padre que no es su padre? Nadie. Tal vez por respeto cierto tiempo, ¿cómo le diría? Por conveniencia, por un momento. Pero por amor, solamente nuestros hijos. Y esto es hasta cierto tiempo. Ahora no, hermanos, no han llegado a los 15 años cuando se están rebelando. No han llegado a los 14, hermanos, cuando ya no están en los hogares.
Pero nosotros que tenemos a Cristo, tenemos que estar sujetos a su palabra. Porque esta palabra es la que nos va a dar garantía y seguridad de que somos hijos de Dios. El que a mí me recibe, alabado sea el Señor, recibe a mi Padre que me envió. Y el que no me recibe a mí, no recibe a Dios el Padre que me envió. Aleluya. Si recibimos esta palabra, recibimos a Cristo. Porque esta palabra es Cristo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que menosprecia la palabra de Dios, menosprecia al Dios de los cielos. Alabado sea su nombre. Por lo cual, como hijos, estamos suscritos a esta palabra. Gloria al Señor. Esta palabra es la guía de cada uno de nosotros. Este es el camino, la verdad y la vida, y que no nos lleva a otro lugar más que a la presencia divina de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto queremos estar sujetos? No al pastor, no al predicador, a Cristo, aleluya, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es lo que le refiere el que cree en mi nombre, el que cree en el nombre de Jesús, el que recibe esta palabra de pasta a pasta. Gloria al Señor. Y no le pone pero ni excusa, sino que dice: esta es la palabra de Dios para mi vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso Señor. Segundo lugar, hermanos, aleluya, la característica de un verdadero hijo de Dios es que tiene lealtad. Aleluya. ¿Cuánto queremos ser leales a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que la lealtad, hermanos, es el cumplimiento de lo que se manda? O sea, fidelidad. ¿Y qué dice la palabra? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos dispuestos a amarlo? Gloria a Dios. ¿Verdad que todo padre o madre ama a sus hijos? Aquí tenemos una hermana con un niño tan tiernito, hermana Bianchi. Creo que si él lo pide, hermanos, para llevárselo a Colombia ahorita, lo presta. Y si le dicen allá que lo van a crecer misionero, predicador, y lo va a poder ver ya cuando sea un pastor formado, que vaya a visitar la iglesia que tenga, cree que lo presta, aunque le den garantías de seguridad y de bienestar, no se despoja de su niño. Pero la Biblia dice: ama a Dios sobre todas las cosas. Un gran ejemplo del siervo Abraham, perdón. Cuando Dios le pide a Isaac, no puso excusas. Lo llevó hasta el lugar donde iba a hacer el sacrificio. Aún el hijo le pregunta: aquí la leña, el fuego, pero ¿a dónde el cordero? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Alabado sea el Señor. Aunque él sabía que su propio hijo era el corderito que iba a ser sacrificado. Aleluya. Pero allí le demostró a Dios que el amor a Dios estaba sobre Isaac. Aunque amaba al único hijo que tenía, pero estaba sobre todas las cosas. Gloria al Señor, el Dios todopoderoso. Aleluya. Así que Dios pide lealtad en los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, el que es leal cumple, hermanos, lo que se le demanda. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Es santidad. Que nos cuidemos y nos guardemos solamente para Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué otra característica podemos encontrar, hermanos, en la Biblia? Alabado sea el Señor. Vamos a ser breves. Yo sé que la iglesia está cansada. Son poquitos, hermanos, los que han venido de último. Y la mayoría, hermanos, el 90% de los que estamos hemos estado todo el día. Alabado sea Cristo Jesús. Hermano Daniel se me queda serio, viendo serio. Yo estoy desde la mañana. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Glorioso el Señor. Romanos capítulo 8, bueno, verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea Cristo. Se da cuenta que hay una característica más para los hijos de Dios. Usted le pregunta a un borracho: ¿tú eres hijo de Dios? Y le va a decir que sí. ¿Y por qué anda siendo guiado en ese momento el borracho? ¿Quién es el que pone los vicios y los deleites del deseo de la carne? Satanás mismo. Entonces, hermano, no puede decir que es hijo de Dios, porque dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto queremos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros?
Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hermano, ser guiado significa que otra persona nos diga qué hacer. Y ahí está el problema, hermanos, aleluya. ¿Cuántos hemos tenido problemas en el trabajo porque no queremos que nos diga otro hombre qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad que hay problemas? Pero mire, hermanos, que cuando Dios nos habla, nos sentimos incómodos. Y muchas veces, hermanos, en los trabajos, solamente porque hasta desayuno le lleva el patrón. Lo invita a una soda de vez en cuando. Y le dice lo que lo pone en el trabajo más pesado de toda el área. Y muchas veces no dice nada, lo hace con tanta amabilidad. Pero es bien que todo eso cambia cuando venimos a la iglesia. Cuando Dios desde aquí nos dice, nos pide santidad, nos pide que nos apartemos del pecado, nos pide que nos despojemos de todo aquello que en el corazón, en la mente nos está perturbando. Y empezamos. Ese no es Dios. Ese es el hermano que algo me trae conmigo. Y empezamos a poner excusas y peros. Pero hermanos, el ser guiado es permitir que alguien nos diga qué hacer. Pero con nuestro corazón y nuestra alma debemos de dejar que alguien nos guíe. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, dice la palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos queremos ser guiados por la verdad? ¿Cuántos queremos ser guiados para tener justicia y hacer justicia? Gloria al Señor. Porque el que no tiene a Dios no puede ser justo. Y el que no es justo no puede hacer justicia. Por eso en la Biblia que el único juez justo se llama Jesucristo. El día que diga usted a la derecha es porque es justo a la razón. El día que diga a la izquierda porque es justa la decisión también. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor es grande y maravilloso con nosotros, que con su misericordia nos tiene dándole su gloria. Aleluya. ¿Cómo es, hermanos, que es que el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros? ¿Y cómo es que es ser guiado por Él? Alabado sea Cristo. Recuerde que el Espíritu, ¿quién puede decir una característica del Espíritu? La primera y mayor. Y lo decimos siempre, Espíritu Santo. Una característica del Espíritu es que es santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es el que nos guía, hermanos, al entendimiento de la palabra de Dios. Mire, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, el cristiano no puede entender la palabra de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien nos revela la palabra de Dios misma. Es el Espíritu Santo que nos revela a Dios el Padre. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos de ustedes eran lectores antes de ser cristianos y leían la Biblia como el periódico y no sabían que estaban perdidos? Pero una vez que viene el Espíritu Santo, la guianza, con medio versículo que se lea se entiende. Y como que Dios, hermano, abre el entendimiento y nos pone en la mente y en el corazón más sed, más hambre de esta palabra. Cuando el Espíritu nos está guiando la lectura de la palabra de Dios, te entra sueño, te entra cansancio, te entra aburrimiento, aleluya. Pero cuando el Espíritu te está guiando en la lectura, te entra paz, aleluya, te entra entendimiento, te entra libertad, te entra gozo y el poder de Dios, porque esta palabra es viva y cuando está entrando a la mente, al corazón, está haciendo estrago de bendición en nuestra vida, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo se está revelando por medio de la palabra y estamos conociendo mejor al Padre, aleluya, y conociendo mejor al Padre podemos ser mejores hijos, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sé que cuando seas un mal hijo es porque se desconoce al Padre, y cuando se desconoce al Padre es porque no conocemos la palabra. Alabado sea Cristo Jesús. Pero cuando esta palabra mora en nuestros corazones, somos algo especial en las manos del Señor Jesús. Glorioso el nombre del Señor, aleluya. Hermoso es Cristo, aleluya. Es el Espíritu que nos ayuda para entender la palabra, para que ilumine y aclare nuestra mente. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo el Señor. Es algo hermoso saber que el Espíritu Santo nos guía en la santificación. Aleluya. Gloria a Dios.
Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y es quien nos guía, nos ayuda a ir por nuestra propia santificación. Aleluya. Porque en primer lugar lo que tenemos dentro es santo, es Dios mismo. Y lo que está en nosotros, dice la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si Dios mismo en su Espíritu, como santo que es, ¿será que le va a gustar morar con nosotros? Cuando nosotros hacemos y vamos a donde no debemos ir, ¿se sentirá bien Dios? ¿Se sentirá bien el Espíritu Santo? No, no se siente bien. Aleluya. Entonces Él nos guía de regreso y nos hace entender que lo que vamos a hacer o lo estamos haciendo está incorrecto delante de la voluntad de Dios. Y el Espíritu mismo nos guía y nos saca de donde estamos y nos lleva a lugares agradables ante la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. O sea que cuando alguien anda de continuo en el mal, en el pecado, ya no hay Espíritu Santo que lo guíe. Se está guiando por sí mismo, gloria al Señor, alabado sea Cristo. Él nos guía en la santificación, esa capacidad divina, hermanos, que es indispensable para que podamos obedecer la Escritura, gloria al Señor, alabado sea Cristo Jesús. Si no hay santificación en nosotros, no podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Sí lo entendió? Si no hay santificación, no podemos obedecer la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Dígale, hermanos, al borracho que obedezca la palabra. Tiene más poder el alcohol en su cuerpo que para obedecer la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. La palabra es la que redarguye. Aleluya. Cuando César, Dios nos ha santificado, aleluya, se siente un deleite leer y escuchar esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando no hay santificación en nosotros, esta palabra causa dolor. Y por eso muchas veces nos quejamos. Cuando no hay santificación, esta palabra, en vez de traer alegría y gozo, ¿qué es lo que se siente? Es dolor y tristeza. Porque cuando esta palabra dice que los únicos que heredarán el reino de los cielos son los que han limpiado sus corazones, son los que están sin manchas y sin arrugas, son los que se han apartado del pecado, son los que han dejado toda vanidad. Hermanos, y si yo ando en cualquier vanidad, si me confronta esta palabra, no me va a causar gozo. Pero cuando está la iglesia practicando la santificación, esta palabra la santifica cada día más. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús para siempre, porque es el que tiene las bendiciones para nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor siempre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ser hijos de Dios? Gloria a Dios. El ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos garantiza que somos verdaderos hijos de Dios. Si el Espíritu nos está guiando es porque el Espíritu ha dado cabida y ha dado, hermanos, un sentir bien en nosotros. Y si nos está guiando es porque no ha sentido algo malo de nosotros, porque al sentir algo malo de nosotros el Espíritu se va. Nos deja solo, gloria al Señor. Entonces el ser guiado por el Espíritu Santo nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Cómo podremos nosotros saber si somos guiados por el Espíritu Santo? Bien, la palabra del Señor dice que el árbol por su fruto lo conocerá. Aleluya. Entonces, si nosotros somos un árbol y en nosotros Dios ha puesto la clase de árbol que somos, que es el Espíritu Santo, entonces nosotros como árbol y quien produce los frutos en nosotros, ¿quién es el que produce los frutos? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿cuáles son los frutos que van a haber en nosotros? Aleluya. Recuerde, gloria al Señor, hermanos, que en base a eso nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son esos frutos que hay en nosotros. Porque al dejarnos guiar nosotros
hermanos, empezamos a ser guiados, mostramos nosotros la obediencia. Y mostramos nosotros, hermanos, la obediencia genera los frutos también, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Cuando usted y yo nos dejamos guiar, empieza a haber en nosotros una obediencia. Y esa obediencia empieza a generar los frutos de Dios en nosotros, gloria a Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Y allí vienen, hermanos, aleluya, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en nosotros, hermanos? Empieza, ¿verdad?, con el amor. Gloria al Señor. Hermanos, el arbolito que cada uno de nosotros estamos sentados aquí, hermanos, como frutos del Espíritu Santo, tiene que haber amor, gloria al Señor. Gozo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos tenemos gozo en esta tarde? ¿Cuántos tenemos paz? Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Qué bueno sería que Dios nos probara la paz en esta tarde. Y sabe que es muy fácil. Somos probados. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Mire, hermano, es muy fácil saber cuando usted vive en paz. Alguien le puede decir algo medio leve, hermanos, que disgusto. Si usted está en paz y le pone importancia, usted sigue con el desarrollo del culto. Pero si no tiene paz, hermanos, hasta con el que dijo amén a la par de usted, le robó la poquita paz que tiene. Hasta con el que dice amén se disgusta. Gloria al Señor. Y esto que aquí, hermanos, nos aplaudimos. Yo recuerdo cuando era pequeñito, casi como mi niño, hermanos, recuerdo que fui al estadio de San Miguel a la inauguración de una radio en San Miguel, hermanos, y llevaron de cantante invitado a Dani Berrío. Yo recuerdo, hermanos, que estaba en la gradería parado, hermano, y detrás de mí estaba un señor, hermano, tenía una mano, hermano, como de gigante, y no sabía ni aplaudir, sino que dejaba caer las manotas y las tenía detrás de mi oreja. Tuve que quitarme de ahí. Me robó la paz. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, y si aquí aplaudiéramos, imagínense. Alabado sea el Señor. Así que los frutos, hermanos, del cristiano, del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios me diera un mensaje de 4 horas, hermanos. Aleluya. Para ver, hermanos, la paciencia. Aleluya. Y paciencia para oír la palabra de Dios. Porque, hermanos, dice la palabra que si amamos a Dios tiene que estar sobre todas las cosas, hasta por el buffet que está pensando en esta tarde. Amén. Porque por ese buffet, hermanos, si me paso de 1 hora se va a ir usted. Pero si el amor de Dios es más grande que esa comida, nos quedamos aquí porque tenemos paciencia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si tenemos paciencia, tiene que haber benignidad también. Alabado sea el Señor. Cuando tenemos fe también, hermanos. Aleluya. Por eso estamos en este lugar clamando a un Dios vivo. Porque la fe que tenemos, aleluya, nos ha ayudado a mantenernos firmes. Aleluya. ¿Cuántos tenemos mansedumbre también? Aleluya. De eso carece, ¿verdad? Porque como no se conoce mucho. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos templanza? Y esto que sí que muchos se templaron, hermanos, y que están templados que se quebraron. Gloria al Señor. Así que son los frutos del Espíritu en nosotros, gloria al Señor. Y eso es lo conocido de que somos hijos de Dios. Si está el fruto del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Pero de los que no son hijos de Dios, hermanos, también tienen sus frutos. Y no son producidos por el Espíritu, sino por la carne. Alabado sea el Señor. Y esto, hermano, usted no tiene que pedir un día de ayuno, una semana de oración, unos 40 ayunos igual que Jesucristo, para que Dios le revele quién no es hijo de Dios. Simplemente los frutos lo dice todo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Y el primer fruto de la carne, ¿cuál es? Adulterio. ¿Será que el que está en adulterio es hijo de Dios? No lo está. ¿El que está en fornicación es hijo de Dios? No, porque no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. Alabado sea Cristo. El que está en inmundicia, tampoco, gloria al Señor. El que tiene lascivia, ya no se diga lo que están en idolatría. Alabado sea Cristo. Pero usted va a preguntar, son hijos de Dios también. Pero ningún idólatra entrará al reino de los cielos, gloria al Señor. Los que practican la hechicería, ¿será que son hijos de Dios? ¿Verdad que no? Los que tienen enemistades, ¿son hijos de Dios?
Las enemistades, hermanos, nos causan daño. Gloria al Señor. Los pleitos. ¿A cuánto le gusta pelear? Gloria al Señor. Mire, en el viejo hombre todos. Gloria al Señor. Pero ahora, ¿cuánto nos ha hecho hoy el Señor nuevas criaturas? Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos celosos hay en esta tarde? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Es fruto de la carne. Entonces los celos, hermanos, gloria al Señor, los celos no son buenos. Gloria al Señor. A mí, hermanos, yo como ser celoso que ustedes se abracen y se den hermanos con un saludo cariñoso, eso me alegra. Pero sabe que el celoso, hasta que a su mejor amigo salude al que no le cae bien, hasta con eso tiene problema. Pero ese es fruto de la carne, no es fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Hermanos, siguiendo a eso, ¿sabe? Voy terminando con esos. He traído una gran impresión del pueblo de Colombia. Le decía, hermano Juan Blayo, mire esta gente que no son cristianos. Y esto va para todos aquellos hermanos que se les lleva muy santo, que no pueden saludar a las hermanas. Mire, hermanos, no, sin temor de Dios, se dan la mano, se saludan, se dan un abrazo y se dan un beso en la mejilla. Y nosotros, como lavados con la sangre de Cristo, andamos con esa mente perjuiciosa. Que el hermano no puede saludar a la hermana porque eso es malo. Imaginen cómo Satanás nos tiene divididos. Viendo un pueblo, hermanos, inconverso, hermanos, saludándose, y usted lo va a ver sin ninguna malicia. Hay más malicia entre nosotros como cristianos. Y incluso el apóstol dice que debemos saludar con un beso, con un ósculo santo, que es un beso. Y si le que no, podemos darle un abrazo. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Así que medítenlo en eso. Medítenlo. Que no son frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu nos une. El fruto del Espíritu nos manda a amar. Gloria al Señor. Pero el espíritu de la carne nos separa. Así que, ¿verdad? Los frutos de la carne son celos, iras. Solamente las estoy repasando para que no se nos olvide. Contiendas. Hay cristianos, hermanos, que hasta con los jueces están en pelea, bajo el juicio con jueces allá, hermanos con hermanos. Gloria al Señor, Dios nos ayude. Disensiones, herejías, envidias. ¿Cuánto tenemos envidias? Pueden haber algunas escondidas ahí, pero Dios nos ayude a sacarlas, ¿verdad? Gloria al Señor. Homicidios. Esos pueden ser físicos y espirituales también, pero todos son frutos de la carne. Entonces les pregunto, ¿hay dificultades para entender quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? ¿Verdad que no hay problema? Los frutos nos identifican de quiénes somos hijos, gloria al Señor. Así que he mencionado los frutos del Espíritu y de la carne. El que tiene los frutos del Espíritu, dele gloria al Señor, porque somos hijos de Dios. Y el que no, hermanos, ¿verdad? No puede decir cualquiera de afuera que es hijo de Dios cuando tiene todos los frutos de la carne. Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Hermoso el Señor, hermano, por lo que obras de los hermanos que son guiados del Espíritu son gozo, amor y paz. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Alabado sea Cristo. Ahí termina redondeando, hermanos, lo que les decía. Gloria al Señor. Que el que no ha crucificado la carne va a ver a una hermana con malicia y con deseo. Pero el que ya se crucificó con Cristo, mira a su hermana como su hermana, mira a su hermano como su hermano. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Y por eso podemos entender, hermanos, que no hay nada mejor, hermanos, y yo aquí en esta iglesia doy gracias al Señor porque estoy viendo aquí hermanos que han venido de otra iglesia. Y me han dicho, hermano Miguel, gracias al Señor, hemos podido ver la diferencia. Me decía un hermano, en mi iglesia, ni el pastor saluda a las hermanas. Mucho menos darle la mano o mucho menos darle un abrazo. Y estando aquí me dice, hemos visto la diferencia, hermanos. Y doy gloria al Señor para que Dios vaya quitando toda malicia de nuestra mente y de nuestros corazones y nos miremos todos como hermanos. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Cuando usted se dé cuenta, hermano, que usted es marido de una sola mujer, a sola su mujer va a ver como su esposa. Gloria al Señor.
porque su carne está crucificada con Cristo. Y hemos negado las pasiones de esta carne. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Y se lo estoy diciendo con conocimiento, porque no soy un viejito de 80 años que ya no me funciona la carne. Está en plena función, pero sé que Cristo tiene control de ella, porque estoy en Cristo Jesús. Y estoy consciente, hermano, que si me descuido de Cristo, cualquier problema puede venir a mi vida también. Pero mi deber es decirle y unirnos, hermanos, y encaminarnos en el amor de Cristo Jesús. Porque es algo hermoso, gloria al Señor, vernos todos abrazándonos, hermanos, despidiendo, diciendo que el Señor le bendiga, que lo lleve con bien, aleluya. Hermanos, es que cuando uno sale puede ver la cultura diferente, y a veces la cultura nos ha atado a nosotros. Hermanos, ver gente, hermanos, a las 11, y mire, hermanos, son como en nuestros países, a las 7 de la noche toda la gente en Colombia está dormida. Bueno, al menos de la región donde fuimos. Y llegar a las 11 de la noche, 11:45, las últimas familias con nosotros ahí, hermanos, esas son 3 vigilias para ellos. Pero, hermanos, tanta la bendición que tenía, hermanos, es grande, gloria al Señor. Así que yo les animo en el Señor, hermanos, si un pueblo sin el temor de Dios sabe hacer cosas buenas, ¿por qué no nosotros? Aleluya. Alabado sea el Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, como les decía el miércoles, a veces tenemos buenas intenciones, pero a veces las formas en que actuamos son las malas. Como el ejemplo que les ponía, hermano, de la hermana que tiene 27 años trabajando con los niños de la calle. No sentí el valor, hermanos, de decírselo a ella, pero sí se lo dije a un familiar, le digo yo, qué bonito el ministerio que tiene. Pero en vez de usar a Kiko para predicar, ¿por qué no se usa ella misma en el nombre de Jesucristo? ¿Verdad? Para no usar, porque la intención, el deseo es grande, pero el problema es la forma que lo hace. Imagínense a mí aquí predicándoles como Kiko, ya los cachetes los tengo. Pero imagínense si ven esa camisita de Verón y el chor acá a predicarles solamente para hacerlos sentir bien a usted y reírse, porque ustedes no van a poner atención a lo que yo les puedo decir. Lo que van a estar prestos en ver los gestos que yo voy a estar haciendo. Alabado sea el Señor. Pero hermanos, cada uno de nosotros sirvámosle a Dios en el cuerpo nuevo que nos ha dado para su honra y su gloria, aleluya. Por lo cual quiero decirles a todos que somos hijos de Dios si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que la paz de Cristo con todos, hermanos. Dios les bendiga.